Buenos días, nuevamente estoy aquí, soy Enedina Amador Díaz, es un gusto coincidir, feliz y maravilloso inicio de semana. Bueno, hoy estoy nuevamente de pie para canalizar la información que ya recibí y podérselas transmitir. Hoy voy a tocar dos temas que vienen siendo drogadicciones y adicciones y también el alcoholismo, donde muchas de las veces las personas de alguna manera estos desafíos que las personas eligen en esta vida, algunas personas podemos hacer juicios, hacer críticas hacia la persona y decir, pero es que qué debilidad la de este hombre o la de esta mujer que no puede decir que no o no lo puede dejar de hacer. Y mis seres de luz me dicen que qué desafío tan grande el que estas almas experimentan para poder trascenderlo en esta encarnación. Que si algo se presenta es porque ya fue planeado en su nacimiento o incluso desde vidas pasadas, donde en el pasado estas personas no lograron trascender o superar esos conflictos. Y dice que para que alguien, una persona, ahora sí, tome sustancias que no le permitan estar en el aquí y en el ahora y presente, es probable que esa alma en vidas pasadas haya sido un tipo chamán o sanadora. Y entonces que al estar aquí en esta vida le cueste aceptar e integrar todo lo que ella siente. Entonces es hasta un cierto rechazo a la vida y decirle sí a esta encarnación. Y que luego a través de esas sustancias de la droga, entonces ellos experimentan esas sensaciones que eran muy naturales o común en otra vida anterior, pero no lo hacía de manera por sustancia, sino que era algo que traía en su naturaleza y que recuerda esa vida ancestral. Entonces, que para que un alma en una vida va a decir, me voy a drogar o voy a tener cierta adicción hacia ciertas sustancias, y es porque viene ahora sí que el desafío y el reto en esta persona y que viene a experimentar es si en alguna vida también comentaban en la canalización generó maltrato a otras personas, entonces en esta vida para hacer el equilibrio karmático y álmico viene a maltratarse de esa manera, a dañarse. Entonces el desafío para una persona que está en adicciones o drogadicción es amarse a ella misma, el autocuidado y el amor a ella misma. Entonces, si esa alma le dice sí al desafío, sí al reto que ya estaba planeado desde su nacimiento y logra trascender esa adicción, entonces qué alma tan valiente recordar su poder. Y que si lo logra hacer en esta encarnación, entonces ella más pronto va a terminar todo su proceso de aprendizaje, que es lo que hacemos al estar aquí en la Madre Tierra, que es como si fuera una escuela. Ya se los he dicho otras veces, unos parecieran que están en prekinder, otros en primaria, otros llegarán a la universidad, otros ni siquiera pasarán, ¿verdad?, de la primaria. ¿Por qué? Porque según nuestro nivel de conciencia es como vamos evolucionando, y que gracias a estas almas que le dicen sí a ese desafío de drogadicción, donde a lo mejor a través del desprecio, del maltrato, del descuido, están haciendo un equilibrio por algo que sucedió en una vida pasada, pero que si lo logran trascender, entonces qué enseñanza y qué maestro llega a ser esa alma. ¿Por qué? Porque a través de ir con su luz a esa sombra, a esa oscuridad, donde le dijo sí al desafío del alma, entonces esta persona, al demostrarle a los demás que con su poder lo pudo lograr, entonces está elevando la vibración de la humanidad. Y estoy sintiendo toda la emoción que me está recorriendo, especialmente en mis pies, porque estoy descalza. Entonces que al superar ese desafío está dejando esta nueva vibración
y sanación a la humanidad. Cuando aprende a decirle sí al amor a ella misma, cuando aprende a decirle sí a cuidarse, a ser amable y gentil en todo su proceso. Y también tocaba en el tema de la canalización de lo que a lo mejor un padre o una madre es lo que va a aprender al estar con un hijo o hija adicta. Y miren lo que dice, que primero tiene que enfrentarse al juicio. Y más que al juicio de los demás, es al juicio que la misma persona realizó en la vida. ¿Por qué? Porque dicen que su pensamiento constante de un padre o de una madre, pero aquí específicamente hablaban de una madre en la canalización. Es ese pensamiento constante, ese ronroneo, es que hice mal, en que me equivoqué con él. Entonces ahí también la persona tiene que aprender a actuar desde el amor y desde la compasión. Y el amor incondicional, no viendo los errores del hijo, no viendo los errores del hermano, sino honrando ese proceso y solamente decir, aquí estoy para acompañar. Y si tú lo quieres lograr, enfocarnos en transmitir confianza y seguridad, dejando a un lado todo juicio o toda crítica a esa alma que eligió ese desafío para poder trascenderlo y dejar esa sanación reflejada a toda la humanidad, convirtiéndose en un gran maestro. Sí lo puede lograr. Y si logra, entonces qué bendición para su alma y qué bendición para todos los que están cerca de la persona que la libró esa adicción. La siguiente sería el de la persona que es alcohólica. Entonces dice que la persona que es alcohólica, pues muchas de las veces está también dispersa, está ausente, no está presente. Y una de las cosas, incluso en la canalización decían que si fuera como un pergamino, donde pues los motivos serían una lista infinita de por qué una persona en su naturaleza de hijo de Dios lo olvida y empieza a ingerir esas sustancias, y decían en la canalización que no es nada natural ni sano para nuestro cerebro, porque en realidad las sustancias alcohólicas van eliminando y se van dañando las neuronas, o sea, sí afecta al sistema, sí afecta a la cabeza. Más sin embargo, dice, porque un alma lo elige, y ahí decían el ejemplo, posiblemente en vida pasada esta persona tuvo un gran miedo y tuvo acontecimientos dolorosos donde ella muere. Y entonces a través del miedo es lo que se queda como impregnada en sus células. Y la otra puede ser que también haya provocado desprecio o maltrato a alguien más, y que nuevamente en esta encarnación sea un equilibrio karmático para eliminar ese daño que provocó en el pasado a alguien más. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos dos casos? Pues las personas se desconectan de su esencia, de su naturaleza, se desconectan y específicamente en el miedo del alcohol. Ok, sí, en el alcoholismo decían que era miedo. Miedo posiblemente a morir, porque en otra vida ya sucedió y que murió trágicamente o en un accidente, o que alguien lo asesinó si es que la persona estuvo en la guerra. También el miedo que se puede presentar es al abandono, donde en otra vida o en esta vida haya sido abandonado por su padre o por su madre a temprana edad, cuando era pequeño o pequeña la persona. El miedo también que se le puede tener a las mujeres, el miedo que se le puede tener también a los hombres, el miedo que se le puede tener a la sociedad, a tener un trabajo digno de ellos, donde pueden prosperar, donde pueden brillar y donde pueden dar su mayor potencial. Mas sin embargo no potencializan sus dones y sus talentos, y viven como en ausencia permanente, sintiéndose separados, no nada más de las personas, de las mujeres, de los padres, del trabajo, de la sociedad, sino también sintiendo una profunda soledad
y sentir que están separados de la esencia divina que es del Padre Amor. Entonces también el miedo puede ser a la soledad y como no saben estar en esa introspección en su interior, evaden las experiencias. Muchas de las veces también dicen que una de las emociones más así presentes puede ser la ira. Y entonces, para no sentir ese miedo, en ese aislamiento, en esa soledad o esa ira contenida, lamentablemente lo evaden con sustancias en su cuerpo que alteran su sistema nervioso y ya no son quienes ellos son, y pueden ser a lo mejor ya tomados el alegre, el parrandero, el coqueto, el que habla mucho, pero que en realidad no es su esencia, porque es como ponerse máscaras para poder trascender. Entonces, que qué alma tan valiente también si lo logra hacer. ¿Por qué? Porque esta persona, si tiene hijos o si tiene esposa, se convierte en un gran maestro a través de su ejemplo. O sea, si yo fuera hija de un padre alcohólico y yo veo que él no se cuida, entonces el mensaje explícito para mí es que yo me tengo que cuidar, que yo me tengo que proteger, que yo tengo que poner límites, que yo me puedo cuidar, que yo me puedo amar, que yo me puedo aceptar, que yo puedo tener paz, que yo no necesito llenarme de sustancias para poder sentir y experimentar el miedo, la tristeza, el dolor, la ira, la emoción que se evite cuando la persona ingiere el alcohol. Entonces, que qué almas tan valientes también, porque si logran superarlos, entonces en su proceso de sanación se convierten en grandes maestros, no nada más en esta vida, porque pueden contener a alguien más para que lo pueda lograr, sino que también, igual que en las adicciones o drogadicción, logran en una sola vida avanzar muchísimo más y más rápido terminar el aprendizaje del alma en esta encarnación. Entonces, miren, a veces no todo es lo que parece y todo es una ilusión. Qué bendición tan grande cuando alguien lo logra y conecta con su emoción, conecta con el miedo, conecta con la ira, conecta con aceptar el maltrato que se da a través de esas sustancias, pero desde el amor a esta persona, y dice: yo por amor a mí misma me voy a cuidar, me voy a proteger y voy a irradiar una nueva vibración que bendice a toda la humanidad. Porque decían en la canalización, cuando una sola persona sana en una vida, tiene un efecto dominó, que sana no nada más a ella en su corazón y en su interior, también sana a la humanidad. Y todo empieza con la conexión, rendirte a los pies de Dios y aceptar que si en el pasado nos sentimos aislados, separados, nos sentimos con miedo, con rabia, con ira, saber que como humanos es de humanos sentir emociones y es más sano poderlas expresar y poderlas eliminar diciéndoles sí y dándoles la bienvenida. Entonces decían, por eso puse las flores que me regaló mi hijo, porque me decían de qué manera cuando estás en tu esencia, en la naturaleza, recordando la divinidad y que eres parte de un todo, recuerdas que Dios está hasta en una flor. Y puedes perderte en su belleza, en sus texturas, en sus colores, en definiendo ahora sí, yo ayer estaba embobada viendo la flor y por eso me atreví a hacer un video muy cortito donde decía que sé amable y gentil en tu proceso. Y hoy en la canalización me decían, cuando puedes conectar con los animales, con la naturaleza, con una flor y puedes ver la belleza de Dios en esa flor, y no nada más la belleza, sino el aroma, porque tienen un aroma tan agradable y tan hermoso estas flores. Dice, entonces ahí te vas conectando con la esencia y recordando que eres una chispa del amor de Dios. La integras con pasión en tu corazón y desde ahí puedes hacer la sanación que el alma ya te pidió. Entonces, bueno, si a partir de ahora, cuando veamos a alguien que está en ese tipo de desafíos y de retos en su vida,
De una manera podemos honrar su proceso dejando a un lado el juicio, dejando a un lado señalar a los demás, dejando tal vez de decir que qué debilidad la de esa alma que no lo puede lograr. Simplemente, ahora sí que si vas a estar, que sea desde la compasión, desde el amor y desde el amor incondicional, donde no le vas a señalar, a juzgar y a criticar sus más grandes errores, sino que con compasión y con amor le vas a dar las palabras de aliento. Mas sin embargo, decían, todos tienen el libre albedrío para decirle sí al desafío. También tiene libre albedrío para conectar con la esencia divina y recordar que todos somos unos y que nunca estuvo separado de Dios. Sin más, esta es la información. Gracias. Deseo que ustedes saquen sus propias respuestas, encuentren también sus conclusiones, que sería al revés, ¿verdad? Encuentren sus respuestas y saquen sus propias conclusiones, si es que están en una situación como las que les acabo de compartir. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, infinitas bendiciones, besitos, adiós.